Bendecido día tengan todos, qué bueno. Nuevamente aquí para recibir la palabra de Dios y sobre todo en este devocional del mes de septiembre que va dedicado a la Biblia, a las Escrituras, la palabra de Dios. Este es el podcast Alineando tu Corazón y mi nombre es Isacha Marín. Vamos a comenzar hoy hablando del GPS. Yo no sé ustedes, pero yo a donde quiera que yo vaya, aunque conozca el lugar o no lo conozca, yo pongo el GPS. Porque una de las cosas que el GPS me ayuda, sobre todo si vives en Puerto Rico, cerca de la carretera 30, los que son del área este me van a entender, pues siempre hay tráfico y mucha congestión que te atrasa, y si tienes una cita en una hora específica vas a llegar tarde. Por eso es que aunque yo conozca el lugar, yo pongo el GPS porque me da rutas alternas. Y yo pensando y meditando en la palabra de hoy, yo busqué información del GPS, obviamente, de dónde es que recibe esa información. Y es de un satélite que está por encima, obviamente en el espacio, por encima de la Tierra, y simplemente está a 20.200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y eso me hace pensar en la distancia. La distancia que está ese satélite para poder desde allá arriba poder capturar cada carretera, cada detalle. Tú sabes, necesita estar bien alto para poder ver todo el globo terráqueo y que nos pueda dar la información más certera posible. Pues así mismo es el Señor. Tú sabes que el Señor vive en los cielos y está alto y ve todo mejor que tú y que yo. Y si lo vemos a Él como esa dirección en todo lo que es nuestra vida, no solamente en los religiosos, o sea, ir a la iglesia y nada más, sino en cualquier toma de decisión. Es como respirar, lo necesitamos en cada momento, y buscar su dirección siempre nos va a ayudar en momentos de dificultad, en momentos de que venga el enemigo a atacarnos y él nos tire por otro lado para evitar algún accidente, alguna masacre, algo, porque el Señor también nos libra de muchas cosas, a ti y a mí, y nosotros no nos hemos enterado. Pues en base a esa introducción del GPS y cómo nos direcciona a un lugar específico, un punto específico, así mismo es Dios con su palabra. Nos direcciona a la vida eterna. Y que cuando vamos caminando, si hay un inconveniente, nos tira por otra ruta, pero la meta va a ser la misma, la vida eterna. Y la palabra de hoy está en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Para qué usamos las lámparas? En lo físico, pues mira, es un instrumento que alumbra, que en momentos de oscuridad lo encendemos para nosotros poder ver. ¿Y por qué el Señor compara su palabra con una lámpara? Porque el salmista escribe y expresa aquí que esa lámpara, que esa palabra de Dios me guía el camino. O sea, que hay muchos caminos por donde tomar, pero esa lámpara, esa palabra me guía en ese camino correcto que yo necesito tomar. Y si yo necesito encender esa lámpara, significa que estamos viviendo en oscuridad. ¿Qué significa la oscuridad? Entonces, y en Proverbios 4:19 dice: el camino de los malvados o impíos, depende de la traducción, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Mira qué interesante y cómo el Señor es tan detallista cuando dice que el camino de los impíos, de la gente malvada, de los que no creen, de los que no leen la Biblia, de los que no conocen a Dios, es como la oscuridad. O sea, se está refiriendo que quien no lleva dentro de su corazón
la guianza de Dios, no busca la palabra de Dios, no la estudia, pues está en oscuridad. Y la oscuridad, ¿cómo la podemos describir? Pues obviamente en lo físico es ausencia de luz y en lo espiritual también, pues entonces es pecado. La oscuridad es lo mismo que tinieblas, es mentiras, porque a veces pensamos que mentira es inventarse algo, pero cuando hablamos de mentiras en lo espiritual tiene que ver también con la misma palabra interpretada de manera incorrecta. Pues estudiando lo que es la oscuridad, así se vería la oscuridad en el mundo espiritual. Y cuando hablamos de la luz, que Dios es la luz y no recibimos esa guianza en la Biblia, es como yo abro aquí la Biblia y recibo esa dirección a través de leer cómo es Dios. ¿Por qué Dios nos dejó un orden? ¿Por qué Dios nos dejó un diseño original? Conocemos también el amor inmenso que tiene Dios por sus hijos. Conocemos todo. Cuando obedecemos su palabra, lo que ocurre. Cuando desobedecemos, lo que ocurre también. Porque el Dios es verdad. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios que como Padre quiere guiarnos, quiere educarnos, quiere llevarnos en el camino correcto. Y a través de esa palabra, de esa luz que yo voy recibiendo, ahí es que mis ojos van a ver el camino que yo tengo que coger. Pero si yo no leo esta palabra, es como si yo hiciera esto. Me quedo en la oscuridad caminando sin ver dónde yo estoy pisando, y por eso es que tropiezo tanto. Y por eso el mismo Proverbios lo dice, que no saben con qué tropiezan. ¿Cómo lo van a saber si no conocen la verdad? ¿Cómo van a saber si estoy observando lo correcto, estoy siguiendo el camino correcto, si no entienden que hay un propósito, una verdad, una voluntad del Señor? Y para eso llega la luz, a través de su palabra. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Si este video te aporta valor, no olvides darle like y estarás ayudando a compartir la palabra de Dios. Y si sientes el deseo de que oremos por ti, escríbenos en los comentarios tu nombre y tu petición de oración. El libro de Efesios 5:8 también nos recalca de esa vida pasada, de esa vida de tinieblas y cómo fuimos rescatados. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque una vez que nosotros empezamos a caminar con Jesús, a buscar su palabra, no es que ya yo leí la Biblia y ya no necesito más nada y sigo mi camino, no. Es algo que necesitamos diario. Es algo que como le hablamos ayer, la palabra de Dios es viva. Hay que buscarlo. Hay que tener un tiempo devocional. Amamos a Dios, pues así mismo como amamos a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, mis amistades y los llamo diariamente, así mismo buscar la palabra de Dios es un reflejo de amor, de saber de nuestro Padre Celestial. Y aquí nos recalca en Efesios 5:8 que tenemos que andar como hijos de luz. Que si fuimos rescatados de esas tinieblas y sabemos que cuando leemos la Biblia que nos abre los ojos espirituales y empezamos a entender por qué yo hice aquello, si Dios quiere que yo lo haga así, por qué yo tomé esa decisión. Si Dios dice que es de otra forma, pues mira, hay que empezar a vivir como hijos de luz. Tenemos que ser ese reflejo aquí en la tierra para otras personas. Tenemos que también dar honor y gloria a lo que estamos aprendiendo, porque para eso es la palabra, para llevarte al camino correcto. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Saber que no estamos solos nunca, porque tenemos un Padre todopoderoso que nos dejó su palabra viva. Él está aquí a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú la lees, como les expliqué,
en un momento dado tú puedes leer unos versículos, pero en otro momento de tu vida que está ocurriendo algún suceso, un proceso, una vivencia diferente, ese versículo lo vas a entender de otro modo, lo vas a percibir de otra forma, porque el Señor te quiere hablar a través de esos versículos. Y por eso, cuando decimos, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, quiero saber qué Dios quiere que yo haga con esta decisión, quiero saber qué Dios quiere que yo haga con estos detalles o cómo tratar a esta persona, pues mira, busca la palabra de Dios, que vas a recibir esa sabiduría, esa dirección, ese discernimiento que necesitamos todos para el día a día. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día poderoso. Amadísimo Padre, te damos gracias, eterno Rey, por todas las personas que estamos escuchando, Señor, estudiando tu palabra, para que tú seas luz en nuestro camino. Queremos, Señor, serte fiel, queremos seguir amándote, queremos honrarte día a día con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos fallado, pero queremos, Señor, que a través del Espíritu Santo tú actives nuestro GPS y nos dirijas a ese propósito hermoso por el cual tú nos hiciste. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Dale like, comparte y te veo mañana con el favor de Dios. Bye.